Hola una vez más, amigos de la esfera humana, soy Gravity Pool y esto es Orbital Operations y hoy damos secuencia a nuestro calentamiento para la campaña Satellite SOS que va a empezar la primera semana de julio, el día 5 de julio, ¿de acuerdo? Hablando un poco del trasfondo que va a haber por detrás de esta campaña, qué motivos llevan a las potencias de la esfera humana a estar digladiándose por este pequeño planetoide llamado Sésalo y que, bueno, hoy os presentaremos y os explicaremos un poco de las localizaciones en las que vais a estar combatiendo para que tengáis tiempo de preparar ya unas mesas y una escenografía chula para representar todos esos lugares que vamos a ir viendo durante la campaña, ¿de acuerdo? Vamos a echarle un ojo entonces. Esta es la imagen de las localizaciones de la campaña, ¿de acuerdo? Lo que veis aquí en primer plano es Sésalo, este pequeño planetoide, como os comentaba, que será el centro de la campaña. Al fondo, en la distancia, podemos ver parte de la superficie de Consilium, ¿vale? Eso nos indica ya que Sésalo es un satélite, ¿de acuerdo? Que orbita alrededor de Consilium Prima, territorio conciliar de O12. Y tenemos que saber algunas cosas sobre Sésalo, ¿de acuerdo? Lo primero, no era un satélite originalmente de Concilium, ¿de acuerdo? Era un planetoide, estaba a la deriva en el espacio, probablemente en la órbita muy larga de alguna estrella, ¿de acuerdo? Y Hack Islam, en un momento dado, ofrece a Concilium la posibilidad de probar nuevos proyectos de terraformación en el planetoide, a cambio pues de que Concilium pues digamos mantenga la propiedad del planetoide como una anexión, como un satélite de Concilium Prima, ¿de acuerdo? Entonces, mediante ingeniería consiguen mover la órbita del satélite, del planetoide, hasta que consiguen dejarlo en una órbita larga en Concilium, ¿de acuerdo? Durante casi un par de décadas, 3 décadas, Hack Islam llega a cabo tareas de transformación, consiguen producir agua en el planeta, ¿de acuerdo? Y poco a poco consiguen crear un ecosistema local que, aunque no es obviamente tan, digamos, diverso como el que puede ser alguno de los grandes planetas de la esfera, pues permite un pequeño ecosistema local que se mantiene y es mayormente un ecosistema de carácter selvático barra ¿cómo se decir? A mí me viene la palabra en catalán de aiguamois, pero sería pantanoso, ¿de acuerdo? O sea, básicamente son junglas y territorios de agua, ¿de acuerdo? Estancada en la mayoría del planeta, ¿de acuerdo? Esta primera estación de terraformación es una de las localizaciones que tenemos en la campaña. Es Fanilla Research, ¿de acuerdo? Es propiedad de la corporación Fanilla y básicamente es el gran laboratorio, la primera gran localización que se establece en el satélite. Conforme estas tareas de terraformación están siendo realizadas, ¿de acuerdo? Y empieza a crecer toda esta jungla alrededor de la estación Fanilla, pues poco a poco los investigadores empiezan a descubrir que el núcleo del planetoide Sésalo, está hueco. ¿De acuerdo? Por su composición, la parte interior del planetoide pues es como esponjosa, ¿de acuerdo? Entonces tiene un gran núcleo cavernoso por su interior y que resulta bastante interesante porque dispone de grandes reservas minerales, ¿de acuerdo? Eso hace que poco tiempo después y para ayudar a financiar la investigación, se empiecen a vender permisos mineros en el planetoide para que las corporaciones extranjeras puedan explotarlos, ¿de acuerdo? Y esos beneficios pues vayan revertidos a la economía de Concilium Prima, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Especialmente Eugene y la nación nómada tienen interés en explotar estos recursos mineros, ¿de acuerdo? Son facciones que normalmente no tienen mucho acceso a recursos
planetarios, ¿de acuerdo? Yujing porque básicamente dispone de pocos planetas controlados para el volumen de producción que tiene, ¿de acuerdo? Es una facción que exprime mucho los recursos disponibles, ¿de acuerdo? Entonces necesita consumir grandes cantidades de recursos materiales. Y los nómadas obviamente no tienen acceso a planetas propios, así que siempre dependen de la producción o la compra de recursos minerales de otras facciones, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco se acaba formando una industria local de extracción y producción de minerales, y uno de estos minerales en particular que acaba llamando la atención por su gran presencia en Sésalo es un material llamado Mitrium, ¿de acuerdo? Y este material llamado Mitrium es interesante porque se utiliza mayormente para la elaboración de sistemas de procesado cuántico, ¿de acuerdo? Entonces se utilizan en ordenadores de gran velocidad, a desarrollo de inteligencias semiautónomas, ¿de acuerdo? Recordar que en la esfera humana la inteligencia artificial está prohibida, fuera de lo que sería Aleph, ¿de acuerdo? Entonces, estas inteligencias cuasi autónomas, digamos, sí que son permitidas y pueden ser desarrolladas y necesitan unos núcleos con una capacidad de procesado muy potente. Entonces el Mitrium se utiliza en este tipo de desarrollos, ¿de acuerdo? Por tanto, es un material bastante interesante para controlar y explotar, ¿de acuerdo? Una de las cosas que la humanidad no sabía del Mitrium es que el Mitrium es capaz de reaccionar con ciertos elementos alienígenas de carácter semibiológico, ¿de acuerdo? Esto es algo que en la cultura Toja se utiliza para realizar ciertas transmutaciones, digamos, que permiten acceso a ciertas tecnologías Toja, y obviamente es de conocimiento del ejército combinado, ¿de acuerdo? De hecho, sabéis que hay una gran parte de los Toja que ya han sido asimilados por el ejército combinado. ¿Qué pasa? El ejército combinado, durante su ofensiva de Concilium Prima, se fija en Sésalo como un posible objetivo militar, ¿de acuerdo? Ahora mismo las tropas del ejército combinado se encuentran en el casquete polar sur de Concilium y están intentando avanzar a través del planeta. ¿Qué pasa? Están cortadas casi siempre en el espacio por los sistemas de bloqueo de la humanidad. Entonces necesitan puntos cercanos desde los que poder operar sus bases logísticas para alimentar a su esfuerzo bélico en la superficie de Concilium. Es por eso que se fijan en Sésalo como una posibilidad interesante. Es un planeta pequeño, pueden controlarlo en su totalidad si con un pequeño esfuerzo bélico, y si lo hicieran tendrían un punto seguro desde el que aprovisionar tropas a la superficie de Concilium. ¿De acuerdo? Es por eso que la inteligencia evolucionada idea una estrategia, ¿de acuerdo? Basándose en el desconocimiento de la humanidad. Y lo que hace básicamente es provocar esta reacción química en el Mitrium, infiltrando un comando de operativos Sigma del ejército combinado que se hacen pasar por miembros de una compañía mercenaria, se hacen pasar por miembros de Spiral Corps y entran en la parte interior del planeta, ¿de acuerdo? Recordad que ahora ya estamos con muchas prospecciones mineras a lo largo del planeta y empiezan en puntos estratégicos del planeta a iniciar estas reacciones en los grandes depósitos de Mitrium, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Esta reacción no es instantánea, lleva un tiempo, ¿de acuerdo? Pero lo justo para que el ejército combinado pueda organizarse y preparar un asalto en el momento en que sea oportuno. Cuando esta reacción ocurre, el Mitrium reacciona de una manera bastante explosiva, ¿de acuerdo? Se expande mucho y se convierte en un cristal llamado mitralita, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Esta expansión repentina, si ocurre en un espacio abierto, no da mucho problema. El problema es que en el interior del planeta el Mitrium está muy compactado, ¿de acuerdo? Por las capas tectónicas del planeta, y el momento en que se expande y empieza a hacer fuerza
hacia el exterior, provoca grandes terremotos que se hacen sentir por toda la superficie del planeta, incluso acabando de rasgar la corteza, ¿de acuerdo? Esta gran brecha en la corteza de Sésalo es lo que veis que es una localización de la campaña también, que es lo que se conoce como The Crack, ¿de acuerdo? The Crack básicamente es una gran brecha de diversos kilómetros de extensión que se ha abierto en la superficie de Sésalo, provocada justamente por esta ruptura tectónica que han creado los cristales de mitralita al expandirse, ¿de acuerdo? Y básicamente en este momento en que todo el planeta tiembla y empieza a desmoronarse desde dentro, ¿de acuerdo? Pensad que todo el interior también, por sus características, empieza a colapsar un poco ciertas de las cadenas de túneles que había en el interior. Pues básicamente en este momento de caos generalizado en la superficie, el ejército combinado lanza su ataque, ¿de acuerdo? Entre muchos de sus agentes ocultos, entre la población Toja del sistema, más aquellos Shasvastika bien infiltrados, empiezan a hacerse con el control de la capital de Sésalo, ¿de acuerdo? Sésalo DC o Sésalo Distrito Capital, ¿de acuerdo? Es una pequeña ciudad. No pasa de los 2 millones de habitantes, ¿de acuerdo? Pero es un punto neurálgico para la gestión de las operaciones en el planetoide, ¿de acuerdo? Es una ciudad digamos, un foco mayormente empresarial, económico, ¿de acuerdo? Grandes empresas mayormente mineras y de exportación de la esfera humana se encuentran aquí, así como varias sucursales de otras empresas de servicios generales, ¿de acuerdo? Entonces, es un punto interesante dentro del sistema Concilium Prima para hacer negocios, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? No solo eso, sino que desde Sésalo DC, pues obviamente se tiene acceso a la mayoría de puntos de entrada y salida del planetoide, así como el espacio puerto de Sésalo, y también dispone de varias entradas a el núcleo del planeta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Es una localización estratégica desde la cual el ejército combinado puede, una vez controlado, lanzar ataques sobre el resto del planeta para asegurar los puntos menos peligrosos, ¿de acuerdo? Si digamos que Sésalo es el punto más fácil de defender, más difícil de tomar también, pero el ejército combinado aprovecha esta ruptura tectónica del planeta para tomarlo en masa y asegurarse el punto fuerte dentro del planeta, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el resto del planeta? ¿Vale? La cuestión es la siguiente. Sésalo no es, en el momento en que empieza la campaña, un punto crítico de la ofensiva en Concilium. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las tropas de O12 se han retirado a Concilium Prima, al planeta principal, para defenderse contra el asalto al casquete polar de Concilium. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de la alianza que tiene O12 con la nación Ariadna, se encarga a la Fuerza Expedicionaria Ariadna, representada por sus unidades de Cosmoflot, la defensa del planetoide, ¿de acuerdo? Obviamente, en el momento en que el ejército combinado ataca por primera vez, pues no están preparados, ¿de acuerdo? Y se ven sobrepasados completamente en número y en tácticas por los alienígenas. Eso hace que los arianos tengan que retirarse a las selvas barra pantanos del planeta, que es toda esta zona que conocemos como Mata Púrpura, ¿de acuerdo? A pesar de que está marcado aquí, tened en cuenta que la Mata Púrpura ocupa la gran mayoría del planetoide, ¿de acuerdo? O sea, Sésalo DC es un punto muy concreto del planeta, igual que la estación Fanilla, pero la Mata Púrpura ocupa gran parte de la superficie del planeta. Y básicamente Ariadna se ve forzada a luchar una especie de guerra de guerrillas contra el ejército combinado por las selvas del planeta, mientras intenta reorganizarse y montar una contraofensiva a gran escala que les permita recuperar la capital de nuevo para la humanidad. ¿Bueno? Básicamente, esta es la situación en la que nos encontramos ahora, ¿de acuerdo? El inicio de la campaña han pasado unos pocos días desde la ruptura del planeta y la toma de la capital por parte del ejército combinado, ¿de acuerdo?
las facciones están empezando a organizar, a reaccionar a la situación. Es una situación muy preocupante también a nivel popular, digamos. Hay muchos civiles que han quedado atrapados en el conflicto, ¿de acuerdo? Y esto será uno de los focos de la campaña también. Pensar que la ruptura del planeta ha sido una gran catástrofe a nivel humanitario, ¿de acuerdo? Muchos, especialmente en la capital, en Sésalo, han muerto por los terremotos provocados por la ruptura, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que gran parte de las cavernas del interior del planeta pues también han colapsado y dejado aislados a muchos civiles en su interior, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco cuál es la situación de cada una de las facciones alrededor de la campaña, ¿de acuerdo? Hemos visto aquí, por ejemplo, que tenemos una orbital en lo alto de Sésalo. Esta es la orbital Yuyun, es una orbital teóricamente de custodia compartida, aunque es fabricada por Yujing, y su foco básicamente es el tránsito de mercancías, ¿de acuerdo? Las naves intersistema van y vienen desde Sésalo hasta la estación Yuyun, ¿vale? Con todas las mercancías, con todos los minerales extraídos y los cristales que traen de la superficie, y desde la orbital Yuyun se cargan en naves que tienen capacidad de engancharse en las circulares para transitar a otros sistemas de la esfera humana, ¿de acuerdo? Entonces es un punto de tráfico de entrada y salida a Sésalo. No solo eso, sino que la mayoría de naves que no tienen capacidad planetaria pues están ancladas aquí. ¿Y qué pasa? En el momento en que se produce esta tragedia en el planetoide, con la autorización de O12, Eugene decide aplicar la ley marcial en la estación, ¿de acuerdo? Cierra la estación a la entrada y salida de naves procedentes de Sésalo hasta que se pueda garantizar que no puede haber infiltraciones de agentes del ejército combinado en estas entradas y salidas, ¿de acuerdo? Ahora mismo el objetivo de Eugene, el objetivo prioritario es evitar que el ejército combinado salga del planeta Sésalo, ¿de acuerdo? Entonces sus dos principales objetivos son mantener segura la orbital, que nadie provoque una brecha tanto de entrada como de salida, y su segundo objetivo obviamente es expulsar a el ejército combinado del planeta, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Esto le pone una situación bastante complicada, particularmente con la nación nómada. ¿Por qué? La mayoría de naves de la nación nómada se encuentran estacionadas en la orbital Yuyun, pero la mayoría de la población nómada, debido a que trabaja en la prospección de minerales, se encuentra en la parte interna del planeta, ¿de acuerdo? En todas los túneles, las cavernas que se encuentran en la parte interior del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente lo que ha pasado es que la mayoría de nómadas se encuentran ahora mismo en un estado de aislamiento, ¿de acuerdo? No pueden salir del planeta, han sufrido grandes daños en el núcleo del planeta porque han sufrido de primera mano todos los terremotos tras la explosión de la mitralita, pero no pueden volver a órbita porque el ejército combinado controla los espaciopuertos y Yuyun tampoco no deja que bajen naves a la superficie para poder hacer extracción de la población civil, ¿de acuerdo? Entonces, los nómadas ahora mismo, uno de sus objetivos durante la campaña es buscar medios para poder evacuar a su población del planeta en seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, los va a poner probablemente en ruta de choque, probablemente con Eugene y con el ejército combinado, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la estación Fanilla. Como os comentaba antes, la estación Fanilla es uno de los puntos originales del proyecto de terraformación, ¿de acuerdo? Entonces, tiene todas las necesidades básicas para el desarrollo del planeta, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que tiene en su interior pues las máquinas de producción de agua, ¿de acuerdo? Cuando se originó el planeta. Obviamente muchas de ellas ya no son necesarias, pero se encuentran en estas localizaciones. Y durante la ruptura del planeta
eso ha provocado que una gran parte de la estación haya quedado sumergida por por un gran volumen de líquidos, varios, no solo agua, ¿de acuerdo? Que han surgido de la ruptura de las bombas que iniciaron el proceso de terraformación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Es una estación científica, ¿de acuerdo? Es un punto muy interesante a nivel de conocimiento sobre la esfera humana, porque tiene muchos datos sobre la terraformación planetaria salidos de los laboratorios de toda la esfera, y además tiene muchas informaciones también sobre las corporaciones que participaron en los desarrollos iniciales del planeta, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que no solo eso, sino que además, por ser el punto original del desarrollo del planeta, en su interior se encuentra uno de los grandes núcleos de Aleph, que proporciona red maya para todo el sistema Sésalo, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado porque es un objetivo muy goloso para el ejército combinado la posible entrada en fanilla de tropas del ejército combinado que puedan corromper los núcleos de datos de Aleph, ¿sí? Como os comentaba, la mata púrpura rodea toda la extensión del territorio, pero una de las cosas que también debéis saber es que en diversos puntos alrededor de la mata púrpura se encuentran los motores que se instalaron para mover el planeta a su posición actual, ¿de acuerdo? Entonces, aunque están desactivados desde hace mucho tiempo, un ejército con suficiente tecnología podría tener acceso a estos motores y reprogramarlos para cambiar la órbita del planeta, lo que podría suponer una catástrofe aún mayor para para el futuro de Sésalo, ¿de acuerdo? Inclusive pudiendo ser una catástrofe a nivel planetario sobre Concilium, ¿de acuerdo? Entonces, la protección de estos motores es una de las mayores prioridades del ejército ariadno, ¿de acuerdo? Pero obviamente si quiere expulsar al ejército combinado de la superficie del planeta, no se podrá contener simplemente con, no se podrá contentar simplemente con defender estas posiciones, ¿de acuerdo? Como os comentaba, estas son las 5 grandes posiciones por las que se luchará en el inicio de la campaña. A lo largo de la campaña, de hecho, tras las 2 semanas del inicio, ¿de acuerdo? O sea, los 15 días del inicio de la campaña, habrá un cambio de posiciones en el sentido en que aparecerán algunas nuevas localizaciones y algunas de estas localizaciones desaparecerán, ¿de acuerdo? No os puedo adelantar cuáles serán, ¿de acuerdo? Porque si no, estos son spoilers ya sobre la trama de la campaña, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que aparecerán algunas localizaciones y otras, pues, cambiarán, ¿de acuerdo? Cambiarán también las misiones que se realizarán en cada una, ¿de acuerdo? Al respecto de escenografía, ¿qué escenografía y qué terrenos os recomiendo para cada lugar? ¿De acuerdo? Empezando por la orbital Yuyun, si tenéis, os recomiendo mucha escenografía relativa a naves espaciales, bahías de carga, sobre todo, pensad que es un punto de tránsito logístico, muchas zonas con contenedores, ¿de acuerdo? Salas muy estilo futurista, ¿de acuerdo? Porque es una zona de alta tecnología. Pensad que también podéis utilizar zonas de 0G, todas las zonas externas de la estación son zonas 0G, podéis poner incluso partes exteriores de la nave, si tenéis escenografía con meteoritos y cosas así, o basura orbital que podéis poner, os puede quedar bastante chulo para montar vuestra mesa, ¿de acuerdo? En el caso de Sésalo DC, pues Sésalo DC lo podéis jugar de varias maneras. Pensad que su temática es básicamente la de una ciudad futurista también, o sea que podéis tirar de vuestra escenografía más cyberpunk para hacer mesas más de calle, digamos, en los puntos de Sésalo en que la invasión no ha sido muy pronunciada aún, mientras que en otras partes de Sésalo en que el avance del ejército combinado ya está muy avanzado, os recomiendo ruinas, ¿de acuerdo? Ruinas de ciudad, que seguro que tenéis muchas, porque básicamente si tenéis escenografía de estilo Warhammer 40.000 no hay más que ruinas en ese setting, pero a veces también está bien añadir algo de ruina en Infinity, así que podéis buscar por ahí. Pensad que Sésalo DC se considera un territorio desértico a nivel de movilidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque muchos cascotes, mucho polvo en el ambiente debido a los bombardeos, ¿de acuerdo? Entonces jugad con eso a la hora de representar vuestras mesas.
En el caso de Fanilla, como os comentaba, es una estación laboratorio, ¿de acuerdo? Y como os comentaba, toda la parte inferior de la estación está anegada, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis mesas con terreno acuático, aprovechadlas. No hace falta que toda la mesa sea digamos, en interiores. Lo podéis hacer si queréis, ¿vale? Pero podéis poner una mesa que sea parcialmente exteriores, parcialmente interiores, por ejemplo. Recordar que alrededor de Fanilla se extiende la mata púrpura, o sea que os invito también a que utilicéis mucha escenografía selvática y de agua a su alrededor, ¿de acuerdo? Para ir con ese tema. En cuanto, como os comentaba, mata púrpura, obviamente toda la escenografía que tengáis que sea pantanosa, con ríos, con agua, con selva, le queda muy bien. Algunos edificios sueltos, ¿de acuerdo? Especialmente si queréis poner algún tipo de fortín o posición defensiva, queda bien para el estilo de defensa que lleva a cabo Ariadna en esta localización. Y si queréis luchar por alguna posición así más emblemática, como os comentaba, os invito a que podáis buscar alguna pieza de escenografía grande, como por ejemplo un gran motor o un gran ventilador que podéis encontrar en escenografías como Necromunda o similares, que puede representar pues partes de los sistemas de los motores que movieron originalmente Sésalo a su posición actual, ¿de acuerdo? Por último, de Crack, como os comentaba, es una gran brecha, ¿de acuerdo? Que lleva a la parte interior del planeta, ¿de acuerdo? Así que si tenéis que jugar en The Crack, os recomiendo terrenos muy agrestes, terrenos montañosos, con muchas piedras, ¿de acuerdo? Algunas instalaciones pequeñas, instalaciones mineras, ¿de acuerdo? Prospecciones. Si tenéis material de escenografía que sean piezas de minería, tuneladoras y cosas así, os quedarán muy bien en este tipo de escenarios, ¿de acuerdo? Para pues ambientar esas partidas ahí, ¿de acuerdo? Recordad, como os comentaba en el otro vídeo, que tenemos dos localizaciones por las que no se lucha físicamente con los pies en el suelo, sino que se lucha a través de misiones secundarias que realizaremos en los otros puntos de la campaña. Uno de ellos es la bolsa de Concilium Prima, ¿de acuerdo? Básicamente la bolsa representa el poder económico de cada una de las facciones en disputa en Sésalo, ¿de acuerdo? Obviamente Panoceania is number one, porque son las que tienen más pasta, por tanto empiezan con ventaja de salida en esta localización, ¿de acuerdo? Y básicamente controlar esta localización indica que nuestros agentes en el terreno están consiguiendo recabar más muestras de mitralita, de este material, de estos cristales que hay en la superficie, para su uso bélico, ¿de acuerdo? La mitralita, no lo hemos comentado antes, pero en su forma cristalizada, pues es un material que consigue condensar, o sea, mantener mucha energía, digamos que es una gran batería energética, y se utiliza principalmente para como combustible para motores intersistema, ¿de acuerdo? Por tanto, es un combustible más eficiente que el que se usa actualmente en la esfera, entonces permite que las naves tengan más autonomía de vuelo, ¿de acuerdo? Por tanto, el acceso a este material pues es un recurso económico muy interesante que las facciones quieren estudiar y explotar en un futuro. Y aquellas que lo controlen seguramente van a obtener pingües beneficios en las bolsas locales, ¿de acuerdo? Aumentando su valor económico. Por otra parte, tenemos el apoyo popular, que como os comentaba, de salida pertenece a O12, debido a que este territorio es territorio conciliar y por tanto los ciudadanos, la mayoría de ellos son ciudadanos de O12 y esperan que sea O12 los que los defiendan en una situación como la actual. Aunque sí que es cierto que aquí veréis que pues Hack Islam tiene un apoyo bastante potente en la región, especialmente porque no solo fueron ellos los, digamos, precursores del asentamiento en Sésalo, sino que además durante la catástrofe pues han participado activamente en las labores médicas y de salvamento de la población civil, ¿de acuerdo? Por tanto, hay un sentimiento de arraigo muy grande hacia la facción de Hack Islam, concretamente en Sésalo, ¿de acuerdo? Controlar el apoyo popular permitirá durante la misión que podáis mover
entre otras cosas, los civiles en la mesa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estéis haciendo misiones como contramedidas o cosas así, pues podréis mover a los civiles como si fueran no voy a decir como si fueran parte de vuestro ejército, pero una vez por turno os permitirá mover a los civiles y hará que los civiles nunca os sean hostiles, ¿de acuerdo? Ya veréis que hay algunas misiones en que los civiles son hostiles, pues de esta forma no os atacarán y no solo eso, sino que hará que ataquen al enemigo, ¿de acuerdo? Entonces los civiles estarán de nuestra parte mientras controlemos el apoyo popular en el sistema, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco de las posiciones de salida de la campaña, ¿de acuerdo? Y con qué ventajas empezaréis cada una de las facciones, ¿de acuerdo? Empezando con Sésalo DC, obviamente es la capital, ¿de acuerdo? En la capital, como os comentaba, os recomiendo terreno desértico. Las reglas de terreno desértico serán las que se apliquen aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis tropas con ese tipo de movimiento, por ejemplo, Haqqislam tiene muchas de ese tipo, tendréis ciertas ventajas luchando en Sésalo, ¿vale? Actualmente lo controla el ejército combinado, pero obviamente la mayoría de la población civil de Sésalo es de O12, por tanto O12 también sale con algo de ventaja en la capital para intentar retomarla, ¿vale? La siguiente localización es, bueno, por cierto, nos había comentado, la misión que se juega en Sésalo DC es decapitación, ¿de acuerdo? Obviamente, ahora mismo estamos intentando tomar el control de la ciudad, por tanto, quien tenga el mando será quien controle la mayoría de sectores de la ciudad, ¿eh? Siguiente localización, la Mata Púrpura, ¿de acuerdo? Este pantano barra jungla que rodea Sésalo, que rodea todo el planeta. En ella se disputa la misión control de cuadrantes, ¿de acuerdo? Es un territorio bastante difícil de mantener asegurado, ¿de acuerdo? Por su geografía o orografía particular. Ahora mismo lo controla Ariadna, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar el ejército combinado que está intentando encontrar los restos de resistencia ariadna. Tenéis que tener en cuenta que Ariadna en este momento es la fuerza con más presencia en el planeta, en la superficie, por tanto la que tiene más capacidad para intentar retomar la capital, ¿de acuerdo? La mayoría de otras facciones disponen de muy pocos efectivos militares en la zona, ¿de acuerdo? Por cierto, aprovecho para avisar que aquí hay un pequeño error, ¿de acuerdo? El ejército combinado aquí tiene que tener 3 puntos, ¿de acuerdo? Todas las facciones empiezan con 5 puntos en una localización y con 3 puntos en la otra, ¿de acuerdo? Esto luego lo veréis corregido. La siguiente localización de Crack, como os comentaba, esta brecha en la superficie del planeta que da acceso a la zona interior, controlada mayoritariamente por los nómadas, ¿de acuerdo? Por todas sus sindicatos mineros en el interior, y también tenemos una gran proporción de ariadnos en esta localización, ¿de acuerdo? Muchos tuvieron que huir a la parte interior del planeta tras la derrota en la capital a manos del ejército combinado, y entonces se han refugiado en la parte interior de Sésalo. Siguiente localización, Fanilla. Ah, bueno, por cierto, no os he comentado, en The Crack se juega la misión tiroteo, ¿de acuerdo? Y el terreno, obviamente, es terreno montañoso, ¿de acuerdo? Así que sacar vuestras montañitas, colinas, grandes formaciones rocosas para representar The Crack, ¿vale? Fanilla, la siguiente localización, como os comentaba, está completamente inundada en sus niveles inferiores, por tanto se considera terreno acuático, y la misión que se lleva aquí a cabo es la armería, ¿de acuerdo? La armería, hay un edificio central que tenéis que controlar, podéis imaginaros cualquiera de los puntos estratégicos que podemos encontrar en Fanilla, ¿de acuerdo? La sala de control de los sistemas de terraformación, la biblioteca, el núcleo de datos de Aleph en la localización. Seguro que hay muchos lugares que se os puedan ocurrir dentro de la estación que puedan ser un objetivo jugoso para vuestras facciones, ¿de acuerdo? En esta localización se concentran la mayoría de tropas haqislamitas, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que Haqqislam dispone de varias compañías mercenarias afiliadas en esta facción, mayormente los drusos y la compañía Ikari, ¿de acuerdo? Que las ayudan en las labores de protección de sus instalaciones. Y además hay un pequeño destacamento panoceánico, en particular de Varuna, que se encuentra estacionado en la estación Fanilla, ¿de acuerdo? Debido a que ejercen una función de protección de los intereses de las corporaciones panocas en las instalaciones, ¿de acuerdo? Yendo a la órbita nos encontramos con la estación Yuyun. Como os comentaba,
mayormente de control Yujing, particularmente del servicio imperial. La mayoría de tropas que se encuentran en Sésalo en el inicio de la campaña son del servicio imperial, pero conforme vaya avanzando obviamente se movilizarán todos los otros cuerpos del emperador. Y como os comentaba, tenemos muchas naves nómadas estacionadas en la estación y que progresivamente se están volviendo violentas debido a la incapacidad que tienen de bajar a la superficie para rescatar a los miembros de la nación nómada que se encuentran atrapados, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser un foco de tensiones. Tened en cuenta que la orbital Yuyun dispone de cañones de bombardeo orbital que permiten impactar sobre la superficie de Sésalo, así que es una arma estratégica muy importante y lo será a lo largo de la campaña, ¿de acuerdo? Entonces puede ser un objetivo goloso también para otras facciones. Tened en cuenta otra cosa, cualquier facción que quiera enviar refuerzos al planeta, por narices tiene que pasar por aquí, ¿de acuerdo? Ahora mismo, por ejemplo, Panoceania no tiene fuerzas en el planeta, apenas tiene un pequeño destacamento de Varuna, por tanto, si quiere abrirse paso, o una de dos, o tendrá que abrirse hueco a través de la órbita, o tendrá que traer sus propias naves militares al sistema, ¿de acuerdo? Así que un punto interesante, como os comentaba, terreno 0G. La misión que se juega aquí es contramedidas, ¿de acuerdo? Básicamente, ahora mismo se encuentra en una fase previa a la agresión, tanto los, digamos, sectores descontentos dentro de la orbital Yuyun están haciendo pequeñas labores de sabotaje para quitar el mando de la estación a el servicio imperial, ¿de acuerdo? Por tanto, pequeñas acciones subversivas para ver si consiguen provocar un cambio de mando en la estación, ¿de acuerdo? Entonces, estas misiones de subversión y de contrainteligencia se jugarán con esta misión de contramedidas, perdón. Por último, hablando de los sectores que no tienen, digamos, territorio propio, como os comentábamos, la bolsa de Concilium es el primero de los sectores. Para influir la bolsa de Concilium deberemos realizar la misión secundaria recuperación, ¿de acuerdo? Siempre que vayáis a hacer una misión deberéis elegir con vuestro rival cuál será la misión secundaria que jugaréis. En el caso de recuperación es una misión en la que deberéis recuperar cristales de mitralita, ¿de acuerdo? Y como os comentaba, la mitralita ahora mismo es un metal increíblemente valioso para las corporaciones, así que aquel que disponga de más capital de mitralita verá sus acciones elevadas considerablemente en las bolsas, en todos los parques de la esfera humana, ¿de acuerdo? Obviamente Panoceania sale con ventaja y Yujing le sigue muy de cerca porque siempre es la segunda gran facción, pero es una oportunidad para que el resto de facciones aumenten sus capitales, ¿de acuerdo? Y diréis, ¿por qué está aquí el ejército combinado? Si el ejército combinado probablemente no cotiza en los parques de la esfera humana. Pues es una manera de representar también el poder económico del ejército combinado. Como os decía, el ejército combinado está intentando a dar apoyo logístico a sus tropas en tierra, ¿de acuerdo? Disponer de recursos de mitralita que puede utilizar para mover naves a través de los sistemas también es una manera en que ellos pueden pues salir ganando económicamente dentro de su esfuerzo bélico, ¿de acuerdo? Por último tenemos el apoyo popular, que también es una misión secundaria, en este caso la misión rescate. La misión rescate es una misión en la que tendréis que sacar civiles de las zonas de conflicto, tanto si es por las buenas, utilizando la regla de Cibeback, ¿de acuerdo? Sincronizando el civil y llevároslo, o como si es por las malas, dejando el civil inconsciente y utilizando la regla Caseback para cargarlo a hombros y sacarlo de la zona de conflicto, ¿de acuerdo? Cada civil que rescatemos nos dará puntos para esta misión de rescate, ¿de acuerdo? Y influenciará la percepción pública que la sociedad tendrá de nuestra facción, ¿de acuerdo? Obviamente, como la mayoría de la población es conciliar, pues O12 sale con ventaja y Hack-Islam por sus acciones en el rescate de la población durante los primeros días del ataque y de la ruptura del planeta, pues también sale con algo de ventaja, ¿de acuerdo? Una vez más, comentar, ejército combinado, ¿por qué tiene apoyo popular? Pues obviamente una de las funciones también del ejército combinado en su guerra contra la humanidad, de acuerdo, es convencer a la humanidad de que bajo el yugo del ejército combinado estarían mejor que bajo el control de esos actuales opresores capitalistas, ¿de acuerdo?
Entonces, de la misma manera que tantos otros miembros conocidos de la esfera han acabado uniéndose al ejército combinado, como puede ser Kodali, Vitikis y demás, pues también veremos cómo ciertas personas de la esfera pues pueden acabar interesadas en unirse al plantel del ejército combinado a través de sus acciones, ¿de acuerdo? Pues muy bien, como veis, bastante chicha para que podáis ambientar vuestras historias, podáis pensar de dónde sale vuestro ejército, qué es lo que les ha traído a Sésalo y por qué motivo o por qué van a estar combatiendo durante estos próximos días de campaña. ¿De acuerdo? Como os comentaba, las 2 primeras semanas estas serán las localizaciones, ¿de acuerdo? Pero a partir de la segunda semana probablemente podéis esperar que entren nuevos lugares por los que combatir, ¿de acuerdo? Entonces estaros atentos, organizaros con vuestros compañeros de vuestra facción. Yo os recomiendo que si busquéis por foros, por grupos de WhatsApp y demás, si otros jugadores de otros lugares están organizándose para participar en esta campaña y de esta manera poder coordinar vuestras acciones. Una cosa importante, la comentaremos después también en otro vídeo, ¿de acuerdo? Sobre algunas reglas, ¿de acuerdo? Pero tened en cuenta que es posible que durante la semana veáis cambios en el control de las localizaciones. Pero los bonos de localización solo cambiarán una vez por semana, ¿de acuerdo? Las actualizaciones de estatus son para que tengáis una idea de cómo están afectando las acciones en cada uno de los territorios. Pero solo los fines de semana, solo los sábados a las 12, se cerrará el cómputo de todas las hostilidades, ¿de acuerdo? Y se cambiarán los controles sobre cada uno de los territorios, ¿de acuerdo? Entonces tendréis tiempo hasta el final de la semana para reportar vuestras partidas y que afecten a los cambios digamos, de control de cada uno de los locales, ¿de acuerdo? Pues muy bien, con eso lo dejamos por hoy. Espero que os haya animado y motivado este vídeo de trasfondo a participar en la campaña. Y ahora sí, una vez más, animad a vuestros compañeros. Recordad, esta campaña no es solo para la Comunidad de Barcelona, es para todos vosotros, da igual en qué lugar estéis. Podréis jugar en Madrid, en Barcelona, podéis jugar en Venezuela, en Ecuador, donde os apetezca. Obviamente, si tenéis compañeros para jugarla, y si no, podéis tirar de TTS, jugar con cualquier persona a lo largo del mundo y reportar vuestra partida como siendo parte de esta campaña, ¿de acuerdo? De Satellite Source, ¿de acuerdo? Pues dicho esto, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Id calentando motores, que este verano lo vamos a pasar en grande. Hasta pronto.